Hola, muy buenas tardes. Saludos a todos las personas que me ven. Es un gran honor y un gran placer estar aquí hoy compartiendo un poco de mi material, de mi contenido correspondiente a una investigación que he estado haciendo en los últimos 4 años, correspondiente a uno de los célebres géneros musicales dentro de la música venezolana, como lo es el vals venezolano. Antes de comenzar con este taller que estaremos compartiendo, quiero agradecer por la invitación a este evento, al maestro Jesús Albornoz, al programa del Sistema Zulia y de Alma Llanera Zulia, por esta gran iniciativa justa y necesaria para rescatar siempre el talento emergente, darle visibilidad y de esa forma aportar con el crecimiento cultural del Estado y la ciudad. En esta ocasión estaré compartiendo con ustedes esta investigación que consta de el desglose de los elementos clave dentro del género de vals venezolano, en este caso la guitarra clásica. Para iniciar, vamos a hacer una pequeña reseña donde puede verse la procedencia del género desde su llegada al país. Según el autor Peñín, en su libro Canciones de la Música Venezolana, publicado en el 2000, José Peñín dice que el vals de origen centroeuropeo es una forma subsidiaria de un tipo de Länder o baile popular austríaco. Se extiende por toda América en la primera mitad del siglo XIX, adquiriendo en poco tiempo los más variados matices y sirviendo como base o ingrediente de muchas formas musicales latinoamericanas. Como bien sabemos, el vals como tal proviene de Europa, de la Europa occidental. Eh, Algunas personas dicen que proviene de Austria, como este autor venezolano. Otros autores afirman que fue generado en Alemania. Lo cierto es que proviene de ese imperio austrohúngaro que estuvo en los cimientos de la historia occidental. Y ese género musical proviene de la parte aristocrática de la sociedad, el cual era bailado en fiestas importantes de la realeza, de la nobleza, y luego al llegar al territorio latinoamericano, como bien lo dice este autor, fue esparcido por varias naciones. Es bien sabido que en Venezuela caló, así como también en Perú y en algunas zonas de Colombia, y en el resto de los países centroamericanos y suramericanos tiene variantes. Eh, no son propiamente valses esas variaciones del género, pero guardan esa relación heredada del compás ternario. Entonces, vamos a ver aquí un pequeño recorrido en este mapa para ubicarnos de lo que fue ese desarrollo del género en el territorio venezolano, habiendo hablado ya de un poco su esparcimiento por el territorio latinoamericano. El vals, de origen europeo, llega a Venezuela y adquiere su instrumentación por parte de varios instrumentos, los cuales su presencia estuvo ligada, como ya lo acabo de asomar, a el estrato social correspondiente del entorno en que se haya degustado este género musical. En el caso de los estratos sociales más altos, estuvo presente el género vals en el piano, propio de presentaciones en teatros, en conciertos y fiestas de la aristocracia, y tuvo una contraparte en una zona, en un área más rural, con la guitarra y el cuatro, siendo la instrumentación típica de las fiestas y las reuniones de los pueblos, de los campos, donde entonces el vals fue muy popular mediante esta instrumentación reproducida con estos
tipos de instrumentos de cuerdas pulsadas. Voy a acomodar aquí un momento la cámara para poder seguir. Ok, listo. Luego la difusión del vals provino por este tipo de ensamble mediante estos instrumentos. La guitarra y el piano, más que todo, fue lo que obtuvo protagonismo en el aporte al repertorio enmarcado en este género. Y dentro de la guitarra, decantándonos ya a lo que nos atañe hoy, que sería el vínculo de este género con el instrumento de 6 cuerdas, nos encontramos con que en el siglo XIX, en su primera parte y la mitad, empezó esta gran difusión y este gran caudal de obras de la mano de célebres autores hoy en día, los cuales se han convertido con el paso de la historia en los máximos referentes tanto de la composición dentro de este género como en todo el acervo musical venezolano para guitarra. En este caso tenemos a Raúl Borges, maestro de los siguientes músicos: Antonio Lauro, una de las máximas referencias tanto a nivel nacional como mundial, como tanto de la guitarra clásica como del género vals venezolano. José Rafael Cisneros y el gran Alirio Díaz, el cual, además de aportar en la presencia del vals venezolano en la guitarra mediante sus arreglos, también fue un destacado intérprete que se encargó de exportar y proyectar ese trabajo realizado tanto por él como por sus músicos compañeros y contemporáneos, como los mencionaba anteriormente, Antonio Lauro, José Rafael Cisneros, entre otros. Y esto conforma los cimientos de la composición en la guitarra clásica en Venezuela. Luego de este pequeño esbozo de la inserción del vals venezolano en el repertorio musical nacional, vamos a empezar a desglosar los elementos que conforman este género. En este contenido vamos a dividir las herramientas en dos núcleos. El primero va a ser el que corresponde a la teoría musical o también a los elementos estructurales musicales presentes en toda forma y género musical. Y en este caso va a ser lo relacionado con el vals venezolano dentro de estas diferentes aristas. Tenemos aquí un gráfico en especie de pirámide. Lo pensé así porque vamos a ir evaluando estos elementos de manera progresiva y consecuente, llegando al desarrollo de que para evaluar un elemento hace falta haber contemplado el anterior porque deriva de este precedente. Entonces, en este caso vamos a iniciar con el ritmo. El ritmo sería la base del género. En este caso tenemos el ejemplo con la célula rítmica del vals venezolano, que sería con una figura apuntillada en el primer tiempo, una negra con puntillo, seguido de una corchea y una negra. O también puede ser una negra con puntillo, una negra y una corchea, como lo podemos ver en los ejemplos del recuadro inferior, donde tenemos dos valses venezolanos populares muy famosos como Quintanauco y Epa Isidoro. En el caso de Epa Isidoro, tenemos lo que hablé anteriormente, una figura puntillada, una negra con puntillo, ¿ok? Y una negra y una corchea. Entonces, sería, siguiendo la melodía de lo que está escrito y siguiendo lo que está en el recuadro rojo, tenemos esto. ¿Ok? En el caso de Quintanauco, un vals más lento, de carácter más pausado, tenemos algo similar a esta célula, lo cual da la raíz del género, ese alma, esa
característica que lo va a diferenciar de otros valses provenientes de otras latitudes, consistiendo en una derivación de lo que vimos en un primer orden. En este caso sería igualmente negra con puntillo al inicio para dar ese carácter apuntillado de síncopa mediante el puntillo, corchea, y luego la última, las últimas figuras correspondientes al último tiempo son dos corcheas, es como un desglose de una figura que puede ser una negra. En este caso tenemos corchea, rítmicamente sería esto. Entonces, eso correspondería a esta melodía, partiendo desde el primer compás. Entonces, aquí confirmamos también el hecho de que esto es algo raíz, algo que genera una identidad, en este caso rítmica, o mejor dicho, la identidad se consigue mediante lo rítmico, porque vemos que es una constante. Esta célula rítmica la vemos existente en 3 compases. Rítmicamente tendríamos eso. Y melódicamente tenemos, como ya lo vimos, ¿okay? En esos 3 compases dentro del recuadro rojo. Viendo esta raíz rítmica, pasamos ahora a algo vinculado con lo guitarrístico. Lo guitarrístico va a derivar en patrones que podemos utilizar de acuerdo a lo que nos disponga determinada obra, determinada canción. Básicamente esto consta de unos acompañamientos, como llamamos, en bloque, porque vamos a interpretar varias notas de forma simultánea, generando también un carácter o una personalidad armónica, porque vamos a estar conviviendo con varias notas simultáneas. Esto puede aplicarse también, hablando de la aplicación, para acompañar un vals con acordes, leyendo un cifrado, por ejemplo, y entonces, dependiendo, como ya lo dije, de lo que nos demande la música, podemos elegir cualquiera de estos. Incluso podemos acompañar una canción con varios de estos patrones. Estos patrones fueron adquiridos en el Encuentro Guitarrístico de Choroní del 2015, de la mano del maestro Esteban Ojeda, gran maestro venezolano, tanto de guitarra como de música venezolana. Parte de su aporte en la escena musical nacional es cultivar la información sobre diferentes géneros musicales venezolanos, como el vals, el joropo, el merengue, y en todas sus variaciones y derivaciones. Entonces, es algo bastante interesante, justo y necesario de conocer, y en este caso vengo a compartirles un poco de este material que se adecua bastante bien con la parte rítmica. En el caso de el primer ejemplo, tenemos una pulsación en bloque precedida de un bajo, iniciando en el primer tiempo, como lo vemos en el recuadro rojo, dentro de la primera casilla de la tabla. Entonces, el sistema también que pensé para la ilustración de este contenido es el siguiente: una tablatura que nos indica la cuerda para mayor facilidad de entendimiento y para que sea más visible la digitación de lo que estamos tocando. Además de tener las notas escritas, tenemos también la tablatura para que podamos leerlo más cómodamente en el instrumento, podamos trasladar ese contenido escrito. En el caso de la tablatura podemos ver que hay muchos ceros. El cero quiere decir en la notación musical que en este caso de cuerdas, en el caso de las cuerdas pulsadas, van a ser notas reproducidas al aire, sin pisar ningún traste.
Entonces, es a modo de ejemplo el primer compás para ver netamente los ritmos. Es algo bastante elemental, solamente reduciendo el patrón rítmico a 2 cuerdas para simplemente contemplar lo rítmico. Y luego trasladamos ese fundamento rítmico a las, en este caso, 4 cuerdas o a la amalgama de más cuerdas para poder hacer este patrón con una personalidad armónica. Toco el primer compás del primer ejemplo en la primera casilla, sería esto. ¿Okay? Vemos que hay también 2 figurajes correspondientes a 2 voces. En este caso, vamos viendo también, vamos adentrándonos a esa peculiaridad polifónica que existe en las danzas y en el vals venezolano. Entonces, hacemos el segundo compás, que sería todo el patrón completo. ¿Okay? Al estar al aire, todo esto está enfocado armónicamente en el acorde de mi menor, como ya lo podemos escuchar tocando todas las notas simultáneas. Y ahora pasamos a la segunda casilla. Tenemos un ejemplo similar, pero con una nota ligada. La última nota de la voz superior está ligada, lo cual va a ser como una sensación auditiva de relevo entre la nota de la voz superior con la voz inferior. Al quedar sonando la voz superior, hace el relevo en la sonoridad la voz inferior. La voz superior queda sonando y la voz inferior acompaña, complementa. Sería algo así. Vemos el primer compás solamente con el patrón rítmico reducido en 2 cuerdas. ¿Okay? Y luego el patrón con todas las cuerdas sería este. Vemos también que en la segunda casilla, donde está el patrón completo con todas las cuerdas, hay un recuadro verde que nos está haciendo énfasis en la particularidad de este patrón. Y es que además de tener la nota ligada, armónicamente se puede jugar con esa nota relevo y hacerla de un protagonismo también armónico y de movimiento. En este caso, el bajo no se mantiene estático como en el ejemplo anterior, no queda resonando, por ejemplo, este mi durante todo el compás, sino que posee un movimiento ascendente con el la. Serían 2 tiempos, una blanca con el mi y una negra con el la. ¿Okay? Tenemos ese pequeño canto ahí, que es muy común dentro del acompañamiento rítmico del vals venezolano y también armónico. Más adelante vamos a ver esto también aplicado. En el caso del tercer ejemplo, tenemos igual con 2 voces. En este caso, las 2 voces suenan en simultáneo en el tercer tiempo, en el último tiempo. Y en el ejemplo con todas las cuerdas, hay también un canto señalizado con una flecha roja, un movimiento ascendente, acompañando lo que sería la pulsación en bloque de 3 notas. Seguimos con las 3 cuerdas al aire, las 3 primeras cuerdas al aire, y sería esto. Ahora en simultáneo, todas las notas en el último tiempo, como ya lo vimos en el primer compás. Pasamos a la segunda hilera de la tabla. En este caso tenemos el cuarto ejemplo con un elemento bastante interesante para la parte melódica, ya que el último sonido del compás, la última nota, corresponde a el final del tercer tiempo. En este caso, puntualmente sería la segunda mitad del tercer tiempo, que lo hace con una nota singular, sin notas acompañantes. Entonces, esto puede prestarse para un enriquecimiento melódico y en este caso de la voz superior, que sería la voz más aguda, la soprano. Vamos a hacer el patrón primero, al igual que lo hemos venido haciendo, el primer compás para ver esa esencia rítmica. Vemos que se alterna bastante el juego de las voces. Y luego lo hacemos con todas las notas.
ahí al final está esa nota presente, el mi, que se presta para mayor movimiento melódico en voces agudas. Luego vemos el quinto ejemplo, que sería un discurso más parejo entre las dos voces. Aquí sí se ve un relevo como que más constante, porque es básicamente la repetición de una idea. En ese primer compás es la secuencia de un primer sonido, la consecuencia. En este caso sol si, que luego se ve reflejado con todas las notas. ¿Okay? Y el último ejemplo, o el último patrón, sería podría decirse una mezcla del cuarto patrón y el quinto patrón, porque vemos el bajo como nos lo presenta el quinto patrón, con dos figuras que tienen la misma duración ambas, a diferencia de los patrones anteriores. Hemos visto siempre una persistencia en el primer tiempo más largo, predominando durante todo el compás. En el primer ejemplo vemos una blanca con puntillo, un sonido entonces que abarca todo el compás al estar en un compás de 3/4. En el caso del segundo ejemplo, vemos que el primer tiempo abarca más de la mitad del compás con una blanca, dejando como ese revulsivo el último tiempo para hacer un cambio en el discurso musical. Lo vemos igual en el tercer ejemplo, rítmicamente. En cuestión de duración, es lo mismo. El dominio de la primera nota, luego la última, aparece para cambiar, lo vemos también en el cuarto, pero en el quinto vemos que ambas figuras en el bajo duran lo mismo, una negra con puntillo. Esto también realiza lo que llaman algunos músicos una figura emiolada, porque hace una pequeña referencia, o en este caso, en la intención musical hace una referencia, podría decirse a un compás de 6/8. Podría decir, podría considerarse como una derivación de este compás, porque entonces tenemos dos figuras con puntillo, en este caso las negras, que nos pueden hacer un juego de 3 corcheas en caso del primer tiempo y el siguiente tiempo, 3 corcheas en la voz superior. Y entonces eso nos da mayor juego rítmico también para la melodía. La voz superior, al hacer, por ejemplo, 3 corcheas comprendidas en esa negra con puntillo, puede hacer un juego escalístico, en arpegio, etc. Entonces, influye también, incide ese cambio de figuraje en el comportamiento de las demás voces acompañantes. Entonces, el último ejemplo, tenemos una mezcla de esas dos negras con puntillos en el bajo, que van a darle otro sentido al discurso musical, y en las voces superiores vemos voz acompañada de otras notas, una voz en bloque, con, de igual manera, en el último tiempo, una nota corta, como se ve en el cuarto ejemplo. Entonces, el último patrón sería esto. Sería esto. Vemos también la simultaneidad entre la negra con puntillo, que está en segundo orden, con las negras que están sonando en simultáneo. Al igual que vemos esa sincronía en el tercer ejemplo. Entonces, el último ejemplo es como un pequeño resumen de todo lo que puede hacerse rítmicamente con la guitarra acompañando un vals. Seguimos. Ahora, a modo de progreso, como haciendo una analogía en la parte tecnológica, en los videojuegos, hemos como desbloqueado un personaje o un nuevo elemento, o nos hemos ganado como que un premio, un nuevo poder. En este caso hemos incursionado ahora en la melodía. Vamos ahora a ver qué ocurre con la característica melódica en el caso del vals venezolano y sus propiedades, lo cual va a depender también
su identidad y su desarrollo de la parte rítmica que ya estudiamos, porque vamos a ver reflejado en los diseños melódicos, diseños propiamente dicho por ese tipo de hilación y de creación melódica que puede ser escalar, puede ser, como ya lo adelanté anteriormente, en arpegio, puede ser con figuras repetidas en un mismo compás, la misma figura, por ejemplo, tres negras, puede ser corcheas ascendentes o descendentes, generando entonces ese sentido escalístico. Y todo va a estar sujeto también a la duración de las notas, lo cual va a estar vinculado con esa rítmica que ya vimos. Por ejemplo, en este cuadro, en esta tabla, tenemos otros dos valses populares venezolanos, en este caso, Crepúsculo Coreano, Rafael Sánchez López, y Las Bellas Noches de Maiquetía. En el caso del ejemplo superior, Crepúsculo Coreano, vemos la característica de una melodía con sentido escalístico, en este caso es ascendente. Estamos en sol mayor, sería algo así. ¿Okay? Y si tocamos toda la melodía, sería algo así. ¿Okay? Y en el caso del ejemplo inferior, Las Bellas Noches de Maiquetía, tenemos tres notas de la misma duración, tres negras, una nota en cada tiempo, básicamente. En este caso sería re, do sostenido y do natural. Tenemos una característica cromática, descendente, lo opuesto al ejemplo superior, con una escala ascendente. Tendríamos esto. ¿Okay? Entonces hemos visto ya característica escalística de una sola duración dentro del compás, de la misma duración, repetida. Y en la parte escalística hemos visto un movimiento ascendente y descendente. Esto va a ser una constante dentro del género. Y al igual que en el elemento estructural anterior, el ritmo, al igual que en ese componente, ahora vamos a ver las diferentes opciones que hay en cuanto al desarrollo de una melodía dentro del vals venezolano. Tenemos en el primer ejemplo de este recuadro, tenemos corchea, negra con puntillo y corchea. Vemos la presencia de las figuras con puntillo. Hacemos el primer ejemplo. Vamos al segundo ejemplo, que sería ahora parejas de corcheas intercaladas de un silencio de corchea. Y en el tercer ejemplo, vemos ahora una identidad más de arpegio, alternando las notas. ¿Okay? En el cuarto ejemplo, vemos que el compás comienza con un silencio largo, una negra con puntillo, precedido de, continuado de dos figuras, en este caso una corta y una larga, que deja resonando la idea en el compás. Y en el siguiente ejemplo vemos esto mismo, pero a una mayor expresión, con más tiempo resonando la última nota, en este caso siendo una blanca. Vemos en el inicio del compás un silencio de corchea, luego corchea y blanca. Y ahora en el siguiente recuadro vemos las opciones que hay para la voz inferior, en este caso para el bajo. En los ejemplos anteriores podemos considerar las opciones como para la voz superior y la intermedia, la voz más aguda y la voz que está en el medio del tejido musical. Derivando esto en que vamos a tener
generalmente en las composiciones musicales para guitarra y en el vals venezolano, un tejido musical o una amalgama sonora de 3 voces. Entonces tenemos voz superior, voz intermedia y voz grave. En el caso de la voz grave, tenemos las siguientes opciones. Como ya los vimos en la parte rítmica, tenemos la blanca que abarca todo el compás. Tenemos la misma figura en cada tiempo, en este caso la negra. Tenemos la figura con puntillo, en este caso la negra con puntillo, que nos va a dar ese juego de 2 figuras, que sería así. Y puede ser también este mismo juego rítmico con un movimiento, en este caso de quinta. Suele ser de quinta, en otros casos suele ser de cuarta, como pudimos verlo en el elemento anterior de los patrones rítmicos. En este caso tenemos un mi si en el cuarto ejemplo. Y tenemos también blanca con negra. ¿Okay? Lo mismo que hablamos anteriormente, larga duración al inicio y duración corta al final. Lo vemos ahora de la misma forma, pero con el movimiento ascendente también en quinta. Y luego tenemos la aplicación de todo esto en uno de los valses más célebres del gran compositor Antonio Lauro, como lo mencioné en la reseña a modo de contextualización. Y podemos apreciar varios de los diseños disponibles ya expuestos en este fragmento de este vals titulado La Negra. ¿Okay? Tenemos aquí también un ejemplo de lo que hablamos al inicio de la lámina, de las 3 voces integrando ese tejido musical. Tenemos la voz superior, la voz intermedia y la voz inferior. En el caso de la voz superior la tenemos señalizada con el recuadro en púrpura. La voz intermedia en recuadro rojo y la voz inferior en recuadro verde. En el caso de la voz superior estamos haciendo un ejemplo que hace referencia a la célula rítmica vista en la primera diapositiva con los valses populares de La Negra con puntillo, dando origen al discurso, luego una corchea y 2 corcheas finalizando el compás. En el caso de la voz intermedia tenemos el ejemplo número 5 de las opciones en esta diapositiva de la casilla número 5 para voz superior e intermedia. Y en el caso del bajo tenemos el ejemplo presente en la primera casilla de las opciones disponibles para la voz inferior, una blanca con puntillo. Eso sería algo así. La voz superior. La voz intermedia haría esto. Y la voz inferior haría esto. ¿Okay? En el siguiente compás tenemos la presencia del cuarto ejemplo o la cuarta opción dentro de las opciones para voz inferior, que son 2 negras con puntillo, dándole soporte al resto de la música. Y entonces todo el fragmento sonaría así. ¿Okay? Sonaría algo así. Todas las opciones aplicadas. En este caso de diseño melódico. Ahora vamos a pasar al siguiente punto. En este caso sería el contrapunto. Ya tenemos 3 elementos: ritmo, melodía y contrapunto. En este caso vamos a abordar este tercero, donde claramente vamos a ver la presencia de los elementos anteriores como fueron el ritmo y la melodía. De hecho, el contrapunto considero que es la amalgama
y justa relación entre las melodías con el ritmo. Ok. En este caso tenemos también diseños disponibles para guitarra. En este caso varían en 7 posibles amalgamas en el vals venezolano. Las 3 voces juntas, conviviendo en un mismo discurso: voz superior, voz intermedia y voz inferior. Vamos a hacer el primer ejemplo. ¿Okay? Hacemos el segundo, que sería como la compensación del primero. Vemos que sigue la constante de una nota larga apuntillada en el primer tiempo, negra con puntillo. En el caso de la segunda casilla vemos notas cortas que se alternan luego con una negra con puntillo, con una nota más larga. Vemos 2 corcheas, negra con puntillo y corchea, como un opuesto. Comparamos ambos, los 2 primeros. Ahora el segundo. Vemos el tercero, que sería ahora con una especie de relevo en la voz intermedia, intercalándose en la producción de la voz superior. ¿Okay? Luego pasamos al siguiente cuadro, la tabla inferior, con 4 ejemplos. El primero, con protagonismo de la voz inferior con la voz intermedia, seguido de la presencia de la voz superior. Sería algo así. Okay. El segundo sería ahora en simultáneo la voz superior con la voz inferior, y luego seguido de protagonismo rítmico en la voz intermedia con figuras cortas, 4 corcheas. Sería esto. ¿Okay? Vemos que queda resonando esa voz intermedia, entonces tiene como que más protagonismo ese relleno. En el caso del tercer ejemplo, tenemos una escritura bastante semejante a ese estilo de 2 notas contra una, típicas de las bases del contrapunto tradicional, presente en el barroco, en el renacimiento, que sería esto: un bajo con 2 notas superiores, en este caso, 2 notas agudas. Serían 2 voces solamente. A diferencia de los ejemplos anteriores, tenemos solo 2 voces, pero también se aplica y también se ve en este tipo de composición, como es el vals venezolano. Sonaría así. Y el último ejemplo es bastante rítmico y se aprecia ese carácter que he mencionado anteriormente de relevo, porque literalmente suena primero una nota, luego se suman las demás y luego se hace una réplica de eso que acaba de ocurrir. Sería esto. ¿Okay? Pasamos a entonces la visibilidad de todo esto que acabamos de tocar, voz por voz. Al igual que en el ejemplo de La Negra, de Antonio Lauro, para ver los diseños melódicos, vemos la voz púrpura como la voz superior, para la voz intermedia los recuadros rojos, y para la voz inferior los recuadros verdes. Esto a modo de poder visualizar mejor cada voz. Como ya lo adelantamos y lo mencionamos compás por compás, cada voz genera un ingrediente. Puede ser de protagonismo, de relleno, de acompañamiento, de juego rítmico, de desarrollo melódico. Pueden verlo con la siguiente señalización de color. Ahora pasamos a esa aplicación, así como hicimos con los diseños melódicos con un vals de Antonio Lauro, La Negra. En este caso vamos a hacerlo con un famoso vals de un maestro venezolano contemporáneo, como lo es Luis Sea, con su vals elegíaco. Un vals que tiene la particularidad de estar compuesto en una tonalidad poco utilizada
dentro de la música para guitarra, que es la tonalidad de si menor. Entonces, eso le da un ingrediente característico, una sonoridad característica y una dificultad característica, porque es una tonalidad que mecánicamente se presta menos que otras tonalidades, como vamos a comentar en el siguiente componente. Entonces vemos diferentes opciones de contrapunto que ya vimos en la lámina anterior, aplicadas y presentes en la composición del maestro C. Vemos las siguientes secuencias que van a constar de 3 compases con 3 opciones distintas. En cada compás, una opción de contrapunto distinta. Vemos el primer ejemplo, que sería con estas opciones. ¿Okay? Eso se traduciría en lo siguiente. Para poder interpretar esto, a continuación, voy a hacer un pequeño inciso en la presentación. Haciendo una modificación en el espacio, voy a encender una de las luces para poder visualizar el instrumento y poderles mostrar los ejemplos de la mejor manera. Hago una pequeña pausa. Ok, entonces, volviendo, tomamos la guitarra para ver los siguientes ejemplos. Vemos la aplicación de este contrapunto con las siguientes opciones. Tenemos esto. Que se traduciría en esto. ¿Ok? Y para el siguiente cuadro tenemos esto. ¿Okay? ¿Qué sería esto? ¿Okay? Todo ese tejido se ve inmerso en estas combinaciones, en estas amalgamas. Cuando lo vemos con cuerdas al aire, podemos percibir en crudo el esqueleto de estas ideas, y luego, como por arte de magia, se ven conjugadas de acuerdo a la tonalidad y a lo que quiera el compositor en los ejemplos que acabamos de ver. Y para finalizar la parte del contrapunto, tenemos un último extracto que puede ser el de el compás correspondiente al 4 y 20, de acuerdo a la repetición dentro de la obra, que es un contrapunto que nos indica una identidad más rítmica como la que vimos anteriormente, donde se ve muy bien ese relevo de las notas, que sería este. Haciendo esto. ¿Okay? Escalando hasta el tope de la pirámide, la cima de la montaña, tenemos la armonía, el componente
estudiados anteriormente, ritmo, melodía y contrapunto. Al estar todos inmersos, todos comunicados, todos en relación, en convivencia, van a derivar los acordes propios de la armonía sujeta en la determinada obra. Vamos a hacer un ejemplo de la armonía que puede verse en el vals venezolano con esta famosa canción titulada Damantañona. En el caso de Damantañona tenemos primero una tonalidad menor y dos mayores. El caso de Damantañona es un ejemplo particular porque hablando de estructura, el vals venezolano suele constar, suele estar integrado de dos partes, suelen ser obras bipartitas, pero también suelen ser obras, en algunos casos, tripartitas, de tres partes. En el caso de Damantañona, hay una tonalidad inicial menor, en este caso mi menor, luego está seguida de una tonalidad mayor que corresponde a la relativa mayor de esa tonalidad menor inicial, en este caso sería sol mayor, y luego se modula a do mayor, una tonalidad cercana, siendo al fin y al cabo una tonalidad mayor. Entonces, eso es desde el punto de vista de las tonalidades. Desde el ámbito de las tonalidades suele ser así. Los valses suelen iniciar con una tonalidad y luego en una segunda parte a su relativa menor, o viceversa, inician con una relativa menor y luego van a la contraparte mayor dentro de la tonalidad. Incluso también a las homónimas. Hay obras que inician, por ejemplo, en la menor y luego van a una segunda parte en la mayor, o inician en mi menor y van a una segunda parte en mi mayor, como es el, por nombrar un ejemplo, es el célebre caso del vals venezolano para guitarra de Antonio Lauro Natalia, que posee una sección inicial en mi menor y luego finaliza en mi mayor. Entonces, son cosas que suelen verse. Y en el caso de Damantañona, se juega con las relativas. En este caso, iniciamos en tonalidad menor y luego se va a la relativa mayor, a sol mayor. Tenemos, para ilustrar el contexto en el que nos basamos al hablar armónicamente de Damantañona, tenemos esta pequeña tabla que nos indica los grados correspondientes a esa tonalidad. Sería primer grado menor, segundo grado menor, tercer grado mayor, cuarto grado menor, quinto grado mayor, el sexto mayor y el séptimo también mayor en este caso. Vemos también que es la presencia de la escala menor armónica, lo cual nos facilita este quinto grado o esa dominante mayor. Entonces vemos que el mi menor lo tenemos en el primer compás, precedido de su escala con el do sostenido y el re sostenido, haciendo referencia a esa característica de la derivación en la escala menor. En este caso, la escala menor melódica, al tener sexto y séptimo grado alterados, haciendo esto. ¿Ok? Pero armónicamente, hablando de los acordes, tenemos mi menor, tenemos si mayor séptima, algo muy característico dentro de la armonía en el vals venezolano, las dominantes con séptima. Sería dominante mayor, acorde mayor, si mayor séptima. Luego sería mi menor. Luego mi mayor, con la presencia de momentáneamente la homónima, en este caso mayor, la homónima mayor de mi menor. Mi mayor, momentáneamente, haciendo un juego de ciclo de dominante para ir a la menor, siendo en este caso mi mayor la dominante de la menor. Entonces también es algo muy común ver modulaciones y movimientos entre dominantes. En este caso mi mayor a la menor. Vemos entonces que se moduló a la homónima mayor entre mi menor y mi mayor para irnos momentáneamente a la menor mediante el quinto grado de la menor.
al igual que el quinto de grado de mi es si. Vemos lo mismo en este tramo de la obra, en el cuarto compás, pero al inverso. Dominante a tónica, y cuando estamos iniciando en el mi menor, hacemos tónica y dominante. Entonces, tenemos la menor, luego nos vamos a re menor séptima, luego vamos a sol mayor, y luego a si mayor séptima. Hacemos dos compases de eso, luego vamos a mi menor, vamos a fa sostenido menor séptima, y luego vamos a fa sostenido mayor séptima, haciendo uso otra vez de la modulación entre homónimas, haciendo referencia a este movimiento anterior de dominante con tónica. Hacemos quinto grado de el acorde en el que vamos a resolver, que en este caso es si mayor séptima. Y viene siendo la dominante también, el quinto grado, de el acorde madre de la tonalidad inicial, mi menor. Sí. Todo es cuestión de ciclos y de movimientos entre quintas y cambios de modo entre los acordes, para generalmente dar paso a la otra tonalidad por consecuencia de ese contacto con las dominantes. Es el tipo de movimiento habitual en el vals venezolano, entre otros, como por ejemplo también el movimiento de acordes seguidos de acordes disminuidos, como podemos verlo en el caso de la Mantañona, con estos acordes. ¿Ok? En el caso de do disminuido. Y ahora podemos hacer un ejemplo de la armonía con la rítmica, en este caso los patrones rítmicos que vimos al inicio del taller, como lo dije en un principio, y vamos a ver la aplicación de los patrones rítmicos y los juegos que se dan entre sus notas con la armonía. Voy a hacer entonces el acompañamiento rítmico de esta primera parte del vals La Mantañona, que sería algo así. Comienzo en el mi menor. ¿Okay? Así se comportaría uno de los patrones rítmicos que vimos con la armonía, que sería, en este caso, el primer patrón. ¿Sí? Y luego pasamos a el siguiente núcleo, que sería, aparte de la pirámide que ya vimos con los 4 elementos estructurales, a este nuevo ciclo donde se evalúan las características relacionadas con la parte netamente guitarrística, al estar vinculada con la técnica motriz presente en el instrumento. Aquí nos encontramos ya con recursos netamente ligados a la parte mecánica, como los arpegios, ligados, escalas y armonías, que provienen de lo musical, pero tienen su peculiaridad en cuanto a la ejecución al estar tratando la guitarra. Entonces, vamos a ver cómo se desempeñan esos elementos musicales, como arpegios, armónicos, escalas, rasgueos, en el instrumento, en la guitarra. Tenemos un ejemplo con un vals del maestro José Cisneros, Nashistuan, que consiste en un arpegio de, en este caso, mi mayor séptima. Sería esto. ¿Okay? Antes de finalizar una sección. ¿Ok? Y luego tenemos el ejemplo de Andreina, o vals venezolano número 2, según la edición Guzman and Van Boppel de 1963, donde vemos la presencia de ligados.
Lo podemos ver en el recuadro azul y en el recuadro rojo el arpegio antes señalado. En el caso de los ligados, los vemos en la sección inicial de este vals, en esta parte. ¿Okay? Lo vemos tanto ascendentes como descendentes. Luego también vemos la parte de la escala con el vals La Gatica también de Antonio Lauro en esta cadencia o final de sección donde vemos una escala ascendente en la primera nota, parte desde un pico pero luego desciende completamente. Sería lo correspondiente a esto. Y en el caso de Andreina, también vemos otro recurso muy típico de cierre de secciones como son los armónicos. En este caso sería en el 12º traste, cuerdas al aire, re, si y sol, justo antes de hacer este final de la segunda sección. ¿Okay? Y luego llegamos a la conclusión, ya luego de haber visto estos dos núcleos, tanto de elementos estructurales o teoría musical, con los correspondientes a la técnica motriz en el instrumento, llegamos a la conclusión de que son los dos elementos necesarios para hacer un arreglo, una adaptación o entender el funcionamiento del vals venezolano, la teoría musical y la técnica motriz. Ahora voy a hacer una pequeña demostración de el vals La Montañona, arreglado por mi persona para guitarra. Voy a tocar un arreglo que realicé en el año 2018, donde pueden ubicarlo también en mi blog, juang304 blogspot.com, y el vals consta de repeticiones. Voy a tocar una sección sin repetición, las 3 secciones, y luego vamos a ver cómo se aplicaron todos estos elementos expuestos anteriormente para entonces culminar el taller.
Ok, entonces ahí tenemos una demostración de los elementos presentes en este arreglo. Y podemos ver la aplicación de ellos en varios compases. En este caso tenemos el patrón rítmico número 2 del músico Stover en su libro Latin Guitar. Este patrón consta de movimiento en bloque con movimiento en el bajo. ¿Okay? Y lo vamos presente en el compás 50. ¿Okay? Vemos el patrón rítmico número 4 de Esteban Ojeda. Y lo vemos presente en el compás 53. En el caso de los recursos compositivos musicales, vemos que está la presencia de una nota larga y se le puede dar espacio a las demás notas para aparecer, en este caso haciendo un arpegio desde las voces inferiores. En este caso tenemos una idea rítmica con repetición, que sería esta. Tenemos la nota aguda con bajo y voz intermedia. Tenemos también arpegio. Y en el caso de una unidad rítmica, tenemos la voz aguda, acompañada de un bajo desde el primer tiempo, y relleno en la voz intermedia. Okay. Ahora pasamos a diferentes recursos en la voz intermedia. Por ejemplo, este de compás 61, lo vemos al final del arreglo. Okay, que es algo descendente, que va en relevo. Luego también tenemos el relleno en el compás 7, como similar a lo que ya vimos. Luego tenemos un pequeño arpegio correspondiendo a esto. Sería esto. Y luego viene también en voz intermedia siempre todo compenetrado. Para la voz inferior vemos el bajo que queda de soporte durante todo el compás con una blanca con puntillos. Por ejemplo, en el compás 4. Luego también tenemos una negra para cada tiempo. ¿Okay? Como lo vemos en el compás 63. Sería aquí. Y luego también lo vemos en el bajo con dos figuras en puntillo. Y también vemos el contrapunto en esta sección. Como ya la hemos visto anteriormente. Y lo vemos también al inicio de la obra, para la cadencia, con ese si mayor. ¿Ok? Con el bajo ahí haciendo tanto juego con nota con puntillo como con nota larga y nota corta. Y ahora vemos desde un tramo entero esta presencia de los diseños contrapuntísticos. Y luego lo vemos también de nota contra nota, dos notas contra un bajo, en el final de la obra de la segunda sección. Y luego también lo vemos justo al final de la tercera sección, con este ejemplo.
también un juego rítmico en la voz inferior en la segunda parte, haciendo esto. Vemos esto. Acompañando la voz aguda, que en este caso sería el discurso de la mandolina en muchas versiones, y en este caso hecho en el registro más agudo de la guitarra para conservar ese registro original. Y ya para finalizar, la exploración de recursos en este arreglo, en esta aplicación de elementos, vemos la parte técnica de los ligados. ¿Okay? Y también lo vemos tanto en una cuerda como en dos cuerdas, como por ejemplo en los ligados de la tercera parte, justo para finalizar. Y la parte de los armónicos también está presente para dar conexión a una sección con otra. ¿Okay? Justo al final de la segunda sección con la tercera sección. Y el rasgueo se puede ver en una pequeña medida, en este caso un recurso con dos cuerdas graves, sería este, para hacer un acorde disminuido, un acorde mayor y un acorde disminuido, un acorde de mi mayor y un acorde de do disminuido. ¿Ok? Ponemos en el compás 28. Y también el rasgueo de un acorde dominante para dar paso a la repetición de toda la obra. En este caso sería un si mayor séptima. ¿Okay? Que puede hacerse con todos los dedos o con el ese carácter de rasgueo. Entonces, visto todo esto, llegamos a las conclusiones finales de que lo necesario para comprender, entender y poder interpretar de la mejor forma el vals venezolano en la guitarra es que, como ya lo vimos en todos los elementos, el vals venezolano comprende una polifonía de 2 a 3 voces, que cada una tiene su función específica y necesaria, de apoyo, de protagonismo, de complemento. Y en el caso de las tonalidades, vemos que está una presencia alta de tonalidades que tengan relación con las cuerdas al aire del instrumento. Las tonalidades que poseen notas como sol, como mi, como la, como re, si incluso, pero sin ser predominante como el caso de si menor. Más que todo se ve en el caso de mi menor. Son las más apropiadas para componer para el instrumento, porque va a haber mayor facilidad al momento de tocar muchas cosas y va a hacer que la ejecución e interpretación del discurso musical sea lo más fluido posible. En este caso tenemos en la lista a do mayor con la menor, sol mayor, mi menor, y la mayor y mi mayor. Y luego de ver esa constante presencia en todos los recursos citados, podemos concluir que el ritmo es el componente definitorio del estilo venezolano dentro del vals. Ese ritmo que contempla el puntillo en figuras largas, en los inicios de ideas y también en la parte de la síncopa, en el soporte musical, como puede ser el bajo. Esa presencia de dos negras con puntillo constante da la sensación de un juego rítmico particular de este género. Como lo nombré dentro de la presentación, la compañía con 3 corcheas en voces superiores, complementando este contenido del bajo, es lo que hace característico a este bajo, el componente rítmico en cuanto a su figuraje. Y si quieren indagar más sobre todo este contenido y esta investigación, pueden encontrar
todo este material conmesurado en un formato de libro, el cual titulé Fundamentos Teórico-Prácticos Musicales en Arreglos para Guitarra Clásica, volumen 1, Vals Venezolano, disponible también en mi blog, juangtr04.blogspot.com. Pueden ingresar a él y pueden descargarlo, pueden escribirme para solicitarme información al respecto, consultas, recomendaciones, comentarios, impresiones, son bienvenidas y pueden hacerlo para aprender más sobre este tema. Y sin más que agregar, gracias por su atención, gracias una vez más por la invitación a este evento y por haberme permitido la dicha de compartir escenario virtual con semejantes maestros y referentes de la música, como lo son los integrantes de todo este maravilloso itinerario durante esta semana.